Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Ahora tenemos en marcha las bolsas europeas y tal y como vemos en las pantallas, podrían estrenar el último trimestre del año en positivo. Subidas hasta hora de la mañana para el futuro del DAX, que viene subiendo un 0,2%, mismo porcentaje que está subiendo ahora mismo el futuro de los Stock 50, prácticamente subidas del 0,18%. Se mueve también el futuro del CAC, que lo hace con una subida del 0,12% y también con tímidos avances. El futuro del IBEX 35 remontando un 0,05% después de que ayer lunes se cerrara con caídas que vemos ahora mismo, anticipando los futuros estadounidenses con recortes del 0,1% para el futuro del Dow Jones y para el futuro del S&P 500, que ayer volvían a reeditar máximos históricos. Mercado que mira hoy a varias referencias, varias claves que van a marcar esta jornada. La primera, la más importante tal vez, Oriente Próximo, donde Israel ha comenzado esta madrugada su incursión terrestre en el sur del Líbano. Es una incursión terrestre limitada y selectiva contra objetivos e infraestructuras terroristas del grupo Hezbollah. Así se refiere a esta operación el ejército israelí. Aumento de la tensión en Oriente Próximo, la comunidad internacional en vilo ante ese ataque, Japón reclamando un alto al fuego y desde Estados Unidos el presidente Joe Biden en las últimas horas tampoco muy cómodo con esta situación. Estoy más al tanto de lo que ustedes creen y estoy de acuerdo en que se detengan. Deberíamos tener un alto al fuego ahora, decía Biden, con todo el mundo mirando ahora a Irán y a esa posible respuesta de Teherán ante esta posible ofensiva de Israel, e intentando adivinar cómo puede afectar esta escalada de tensión en Oriente Próximo a la economía, a los mercados y a la inflación, por cómo pueda impactar sobre todo en los precios de la energía y de las materias primas. De momento, esta mañana el precio del petróleo apenas se mueve, apenas reacciona con cambios a este aumento de la tensión, subidas del 0,1% para el futuro del Brent y del West Texas. El primero, el barril de Brent en los $71,77, el West Texas por debajo de la barrera de $68,50. Referencia importante y clave de la jornada también, el IPC adelantado el mes de septiembre en la zona euro. Se espera que la inflación se haya moderado 3 décimas hasta el 1,1% en ese mes, por debajo del umbral del 2% establecido como objetivo por el Banco Central Europeo. Ojo, porque si se confirma ese dato, ese IPC mejor de lo esperado, como pasó ayer en Alemania, donde la inflación está ya en niveles de marzo de 2021, metería más presión al Banco Central Europeo para que vuelva a bajar los tipos de interés en su próxima reunión, el viernes. Vamos a tener ocasión de preguntárselo a Luis de Guindos, que por cierto vuelve a comparecer hoy, el vicepresidente del organismo, que va a estar con nosotros en el 30 aniversario de Radio Intereconomía. Ayer hablaba la número 1 del BCE, Christine Lagarde, sobre lo que podía pasar en el mes de octubre. La inflación podría aumentar temporalmente en el cuarto trimestre de este año, ya que las fuertes caídas anteriores de los precios de la energía han abandonado las tasas anuales. Pero los últimos acontecimientos fortalecen nuestra confianza en que la inflación volverá a alcanzar su objetivo de manera oportuna. Lo tendremos en cuenta en nuestra próxima reunión de política monetaria de octubre. El mercado, que cada vez le da más posibilidades a que vuelva a haber una rebaja de tipos en octubre en Europa y que mira ahora a Estados Unidos, donde la Reserva Federal sigue indecisa sobre si aflojar o tensar más la soga de los tipos de interés. Powell moviéndose entre la cautela y el riesgo, entre la inflación y el mercado laboral. Y también, como el Banco Central Europeo, la Fed, va partido a partido. Looking forward, if the economy evolves broadly as expected, policy will move over time toward a more neutral stance. Powell enfriando las expectativas, echándole agua al vino, diciendo que hay que ir viendo dato a dato, partido a partido, que no hay una hoja de ruta preestablecida y aguardando sobre todo al dato de empleo que se publica el próximo viernes en Estados Unidos. Referencias importantes también hoy, macroeconómicas en Europa. PMI manufacturero que vamos a conocer en la zona euro y en países como España, Alemania, Italia o Alemania. También en Estados Unidos, muy pendientes hoy de ese PMI manufacturero y ojo a la encuesta JOLTS de ofertas de empleo. Más claves de hoy, Asia.
Hong Kong y las plazas asiáticas cerradas por festivo después de la fiesta que se pegaron ayer las bolsas chinas, mejor sesión en 16 años. El Nikkei de Tokio se recupera de las caídas de ayer y ha terminado hoy con una subida de casi el 2%. Protagonismo también hoy para el sector europeo del automóvil. Ayer se hundía en bolsa, vamos a ver cómo reacciona hoy, si hay rebote después de ese desplome, porque hemos conocido un dato negativo en Francia. Nueva caída de las ventas de vehículos y lo peor se lo ha llevado Stellantis, con un recorte el pasado mes del 17,5%. Y los inversores pendientes también de la huelga de estibadores en Estados Unidos, que podría afectar a la cadena de suministro. Todo esto lo trae el día y hay más cuestiones de las que vamos a estar pendientes y que les contamos ya en titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Que comenzamos en Japón, donde Shigeru Ishiba ha sido elegido como primer ministro japonés. Pedro López Fontaneda, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo. Ishiba acaba de ser nombrado primer ministro de Japón después de que ayer el anterior primer ministro, Kishida, presentara su dimisión en bloque junto a su equipo para allanar el camino y hacérselo más fácil al nuevo primer ministro. El nuevo primer ministro que se va a instalar en la sede hoy hará los nombramientos de gabinete y el secretario jefe anunciará la lista de miembros. Muy pendientes de Oriente Próximo, como les contábamos, donde el ejército de Israel ha invadido ya el sur del Líbano por tierra. Estados Unidos ha sido debidamente informado y comparte el plan. Dicen, Israel recrudece el conflicto bombardeando el centro de Beirut, pero también por tierra. Es el primer ataque terrestre fuera de sus fronteras desde el año 2006. El presidente de Estados Unidos, Biden, fue preguntado ayer por el tema. Asegura que estaría realmente tranquilo con un cese de las hostilidades y un alto al fuego. Por ahora enviarán, eso sí, miles de soldados a la zona que se van a sumar a los más de 40.000 soldados estadounidenses que ya están ahí. Desde la Unión Europea, Josep Borrell avisa de que esto va a agravar dramáticamente la situación. El ministro de Exteriores francés, que visitó el Líbano ayer, tuvo unas palabras un poco más duras que Borrell. Insto a Israel, dice, a abstenerse de incursiones terrestres y a cesar el fuego. Insto también a Hezbollah a lo mismo y a abstenerse de tomar represalias que lleven a una desestabilización regional. España dirige la misión de los cascos azules de la ONU, unos 13.000, aunque por ahora no salen de sus cuarteles. Margarita Robles. Vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos y mientras tanto en el día a día ellos están cumpliendo con su misión, como nos decía el otro día el general, y teniendo en cuenta todas las medidas de protección y de precaución necesarias. Y el ministro de Exteriores español pide a los ciudadanos españoles que se encuentren en la zona que la abandonen. Que abandonen el país, sobre todo aquellos que están pues de tránsito por motivos de turismo o de trabajo, y al resto que esté pendiente de las redes sociales de la embajada. En Estados Unidos, pendientes hoy también el debate entre los dos números 2 de los republicanos y los demócratas, los candidatos a vicepresidentes, en el que posiblemente sea su único cara a cara. Cara a cara entre el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, y el senador republicano por Ohio, J.D. Vance, que se van a enfrentar hoy a su primer debate. En esta ocasión los candidatos no estarán sentados, será de pie delante del podio de los estudios de CBS Midtown Manhattan, y no habrá público. Vance es el que tiene más presión en este cara a cara, ya que será el encargado de ganar el terreno perdido después del desempeño de Trump contra Harris en su debate a principios del pasado mes. Allí en Estados Unidos, por cierto, el hombre detenido por intentar asesinar a Donald Trump se declara no culpable. Ryan Routh, de 58 años y a quien se le ha negado la libertad bajo fianza, enfrenta varios cargos, entre el de ellos el de intento de asesinato de Donald Trump del pasado 15 de septiembre. La semana pasada la Fiscalía daba a conocer una carta manuscrita por Routh en la que detallaba su plan de matar al expresidente Trump y lamentaba no haberlo logrado. Ayer, eso sí, negó los hechos. Routh se enfrenta a una posible cadena perpetua. México, la nueva presidenta del país, toma hoy posesión de su cargo y anuncia una reestructuración total del gobierno. La que será la primera presidenta del país ha anunciado una reestructuración total del gobierno mexicano en el primer mes del 2025 para disminuir los gastos y que se acopla a los nuevos programas sociales. Eliminación de órganos autónomos de gobierno, ayudas a mujeres y simplificación de la administración serán los pilares de estas reformas. Por cierto, no habrá representación oficial española tras el veto mexicano al rey Felipe VI. Mark Rutte, el ex primer ministro de los Países Bajos, será nombrado hoy secretario general de la OTAN.
mientras se marcha Jens Stoltenberg. Rutte tiene ahora por delante el reto de mantener unido al grupo de países ante las guerras, por ejemplo la de Ucrania, el conflicto de Oriente Próximo o las reticencias con las políticas económicas de China. Noticia también de este martes, el IVA de los alimentos básicos sube a partir de hoy. Hoy termina la rebaja del IVA de los alimentos básicos que introdujo el Gobierno en diciembre del 2022 por la crisis inflacionaria de la guerra de Ucrania. El impuesto sobre leche, pan, harina, fruta o verduras, entre otras, va a aumentar de forma transitoria al 2% hasta el 31 de diciembre. Las pastas y semillas y aceites, que han tenido rebajado con la prórroga del IVA al 5%, lo van a elevar hasta el 7,5%. Aunque la inflación de los alimentos es ahora de un 2% interanual, según el último informe de la OCU, el coste de la cesta de la compra ha aumentado más de un 35% en 3 años. Sube el IVA, sube el precio de los alimentos, baja el Euribor al 2,93% de septiembre. Los expertos prevén que siga bajando, que cierre el año en el 2,5%. El indicador más usado para calcular las hipotecas variables ha caído por sexto mes consecutivo en septiembre. Si el dato se compara con el de hace un año, el indicador se ha reducido con fuerza, ya que en septiembre de 2023 cotizaba en el 4,14%. Y en Francia, el primer ministro del país tiene previsto presentar hoy sus propuestas económicas y fiscales ante la Asamblea Nacional. Michel Barnier podría anunciar hoy una subida de impuestos a grandes empresas para reducir el déficit. El presidente de la patronal acepta la idea, dice que los empresarios estarían conformes con pagar más impuestos, aunque fijando sus condiciones. Según Le Monde, Barnier estaría considerando un incremento temporal del tipo impositivo, subida del 8,5% a grandes compañías francesas con ingresos anuales superiores a los 1.000 millones de euros. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Estas llamadas son incidencias reales. No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo. El calentador que no funciona. No hay luz y se me está descongelando todo. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes. iPlan. Si eres padre, profesor o educador de jóvenes menores de 30 años que buscan trabajo y mejorar su formación, iPlan. Infórmate sobre el Plan de Empleo Joven para ayudarles a diseñar un futuro lleno de oportunidades. iPlan. ¿Te apuntas? Comunidad de Madrid. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, Visión Global, Wall Street y actualidad geopolítica, poniendo también el foco en inversiones alternativas, pymes y sectores emergentes. Visión Global, Radio Intereconomía. Protege todos los dispositivos y navega de forma segura con ciberprotección, incluido en las nuevas tarifas Love Empresa. Orange Empresas patrocina este espacio. En un contexto en el que más del 70% de las empresas reconoce haber sufrido en algún momento un incidente de ciberseguridad, este tema es cada vez más acuciante. Los ciberdelincuentes se actualizan
prácticamente a diario y una empresa tiene que estar preparada. Un 90% de las empresas españolas se han visto afectadas por ciberataques, por eso la mitad ya están implementando sistemas de ciberseguridad. Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. 8:15 de la mañana. Tertulia Capital en marcha. Agustín Baeza, consultor de asuntos públicos y miembro de los 100 de Cotes. ¿Qué tal estás? Baeza, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, no hay que quejarse. 1 de octubre, 1 de octubre, último trimestre. Yo cuando lo miraba esta mañana, digo, tenemos ya el Black Friday y... Sí. Septiembre ha sido como un año entero casi, ¿no? Sí, se te ha hecho largo. No, que ha sido intenso, más que largo intenso. Ha sido intenso, los meses de septiembre son duros. La cuesta de septiembre. Gonzalo Garnica, consultor empresarial. ¿Cómo estás, Garnica? ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Buenos días, ¿por qué estamos? Bien, también. Sí. Todo. ¿Se te ha hecho largo septiembre a ti también o no? No, no especialmente. Ahora viene el Black Friday, pero antes viene Halloween y todo eso. Sí, es verdad. Ahora tenemos un trimestre muy... No tenemos puente en el 12 de octubre, que eso bueno. Eso cae en sábado, yo ya lo tengo calculado. Ya tienes calculado, ¿no? Haber mirado todo el calendario, ¿no? El Día de la Hispanidad cae en sábado, sí. Don Carlos Arenas, doctor en Economía, buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. A mí se me ha hecho un poco largo por el tema de la espera de los presupuestos. Yo ya he hecho la carta a los Reyes, ya estoy en febrero casi. Y que no te han contestado, ¿no? De los presupuestos, no te han contestado. No se sabe, no contesta. No se sabe, no contesta. Bueno, veremos a ver qué pasa con los presupuestos. Lo que sabemos, y ya los pregunto enseguida por ello, es que a partir de hoy sube el IVA de los alimentos básicos y sube el IVA del aceite de oliva, que ha estado congelado en el 0% durante estos meses para hacer frente a esa subida de precios que tanto nos sorprendía cuando íbamos a la compra y cuando íbamos al supermercado y veíamos al aceite encarecerse y veíamos en los supermercados a las botellas y a las garrafas de aceite con alarma. Lucía Serrano, presidenta de la Federación Española de Industriales Fabricantes de Aceite de Oliva. Infoliva, ¿qué tal? Lucía, buenos días. Hola, buenos días. ¿A ustedes qué les parece que el IVA del aceite de oliva vuelva a subir desde hoy? ¿Qué impacto puede tener eso en las ventas? Bueno, básicamente este 2% supone prácticamente nada. Es más molesto que lo que puede repercutir realmente eso, porque nos encontramos que otra vez tenemos que cambiar los programas, las páginas web, tenemos que cambiar prácticamente otra vez todo el sistema contable que tenemos. Cada 4 meses lo estamos cambiando y no eso, sino que dentro de otros 2 meses no lo vuelven a cambiar otra vez. Yeah. Y estamos más pendientes contablemente de subir o bajar el IVA que lo que tenemos que estar pendientes que de la producción del aceite de oliva que empezamos en un par de semanas. Claro. La bajada, cuando se llevó a cabo hace unos meses, ¿han notado ustedes que ha tenido algún efecto en las ventas, en el consumo, más allá de esos 2 puntos arriba abajo, como nos decía ahora, el impacto psicológico en el consumidor por la rebaja del IVA? ¿Se ha notado en algo? ¿Han notado ustedes algo? Inicialmente, usted lo acaba de decir, fue como un impacto psicológico, que la gente creía que, el consumidor creía que cuando quedara cero el IVA íbamos a pasar de los 9 euros a los 7, porque realmente casi nadie sabía lo que era el IVA del aceite, era un 10%, que tampoco era el 21%, ni era. Entonces se vio un poquito más animado el consumo, pero es que nosotros no nos podemos quejar este año del consumo. El consumo se ha portado estupendamente respecto al porcentaje de subida que ha tenido. Nosotros no nos estamos quejando del consumo en absoluto. Al revés, estamos agradecidos de que el consumidor ha demostrado una vez más que es fiel al producto del aceite de oliva. ¿Podemos tener el efecto contrario ahora? No era necesario toda esta parafernalia. Claro. ¿Podemos tener, Lucía, el efecto contrario ahora? Lo que contaba usted ahora, que hace unos meses vimos ese efecto psicológico de que sí que parece que se animaba un poco más el consumidor, que se pueda retraer ahora, más allá del precio, porque diga, bueno, vuelve a subir el IVA, esto se vuelve a poner caro. No, porque están bajando los precios en origen del aceite de oliva. Están bajando un poquito, nos estamos acercando ya a una cosecha. Yo, por ejemplo, empiezo la semana que viene. Asociados nuestros ya han empezado algunos, otros empiezan en un par de semanas. Se espera el próximo día 4 ya sale la foto de lo que es la Junta de Andalucía, que dice mucho sobre los precios.
y si no pasa nada, la tendencia va a ser a la baja porque se espera una cosecha media alta. Entonces, el 2% no va a repercutir en nada porque los precios en origen están realmente bajando un poquito. O sea, que podemos ver en los supermercados de cara a futuro, próximas meses, bajada del precio del aceite, es con lo que se cuenta. ¿Es lo que nos vamos a encontrar? Sí, esperamos y deseamos, porque los precios que hemos alcanzado de los 9 euros no nos ha venido bien a nadie, ni al consumidor, ni al productor que hemos tenido que sacar ese aceite a la calle. Claro, ¿a ustedes cómo les ha afectado? O sea, esa subida del precio, ¿a ustedes, Lucía, cómo les afecta? ¿Cómo les afectó? Nosotros nos afectó de la siguiente forma, que antes era mucho más fácil llegar a restauración, por ejemplo, que son grandes consumidores de aceite de oliva. Ellos sí se nos cayeron de los consumidores, se fueron a otras grasas. Y ahora tenemos que volver a recuperarlo. Ese consumidor lo perdimos. El que antes compraba su caja de aceite de 4 garrafas de 20 litros, se llevaba 2 garrafitas. Entonces, nosotros nos ha costado mucho trabajo sacar este producto al mercado, con los precios que tenemos. ¿Se ha sacado? Sí. ¿El consumidor ha respondido? Sí. Pero nos ha costado bastante más trabajo. Con precios más normales, con el aceite mucho más asequible, pues es mucho más fácil venderlo. Claro. ¿Y cómo les explicaría usted, Lucía, a los oyentes de Intereconomía, a qué se debe eso que vimos en los lineales de los supermercados, a que el precio del IVA, el precio del aceite subía y no dejaba de subir? ¿Cuál fue la causa? ¿Lo tenemos claro ya meses después o no? La causa estaba clara, creo, desde el principio. La causa es que no ha habido producción de aceite de oliva y nos encontramos con un enlace muy justo. Luego, como siempre, se ha regulado el mercado, oferta-demanda, no había problema. Pero en origen no había aceite de oliva y teníamos un enlace muy pequeño. Te cuenta que hemos llegado con 200.000 toneladas, que nunca había pasado esto. Entonces, el mercado se tensionó y llegó un momento que todavía no había llovido en este año pasado y ya se tenía que este año la cosecha 24-25 fuese peor todavía. Y entonces ahí se tensionaron muchísimo los precios. Pero bueno, luego realmente desde hace como un mes y medio para acá la bajada también está siendo moderada. Estábamos en los 9 en origen y ya vamos por 7,5. Entonces esto se está notando también como va bajando ya cara a la próxima cosecha. ¿El suelo dónde puede estar? Simplemente fue porque no había aceite de oliva. Realmente no había aceite de oliva. ¿Y el suelo dónde puede estar? Empezamos por 9, 7,5 ahora. ¿Qué podemos esperar? A mí el suelo me da miedo porque el aceite de oliva es muy complicado. Hemos tenido años de cuando hablábamos de las antiguas pesetas, que llegamos a las 800, 900 pesetas y en cuestión de 2 meses estábamos en 200 pesetas y no había quien vendiese el aceite. Espero que este año no pase esto. Espero que este año pues se quede alrededor de los 5 euros, lo que realmente tiene que valer un litro de aceite. Eso es 5 o 6 euros puede estar el aceite de oliva. Ni tampoco el 1,80 que llegamos como hace 5 años o cosas así. Por terminar, Lucía, el tiempo les ha acompañado, nos decía este año, ¿no? La cosecha viene bien. La cosecha nos acompaña, lo que no nos está acompañando son las precipitaciones por aquí, por la zona de Jaén, porque necesitamos ya que llueva un poquito para salvar la cosecha. Ajá. Pero bueno, de forma mayoritaria sí nos acompaña un poquito la cosecha. Bueno, pues estaremos muy pendientes de los súper y de los lineales y ver cómo se comporta el precio del aceite a partir de ahora y sobre todo lo que decía usted importante, que el consumo siga bien, que el consumo no se resienta. Sí. Lucía Serrano, la presidenta de Infaliva. Gracias por atender a Intereconomía, que vaya bien. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Buen día. Oye, ¿qué os parece todo esto, Carlos? Empiezo por ti, lo que nos estaba contando nuestra invitada sobre el precio del aceite, ese efecto psicológico y el que hoy se eliminen estas medidas, no sé si ya tocaba eliminarlas, estaban hasta el 30 de septiembre, o habría que haber mantenido algunas hasta que la inflación esté un poquito más controlada, o ya la damos por controlada. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, ahí creo que habéis dado bastantes claves. Una de ellas es lo que has llamado efecto psicológico. El gobierno también juega mucho con eso. En las palabras que decía la presidenta, casi es más un maquillaje, por decirlo de un modo suave, del gobierno para apuntarse un tanto que luego el efecto real que eso produce. Recordemos que desde 2018 hasta ahora la recaudación ha aumentado los ingresos tributarios en más de un 36%. Entonces, si de verdad queremos ayudar a las familias españolas, que lo están pasando muy mal y estamos viendo niveles de la tasa AROPE, carencia material muy severa, estamos en cifras muy altas, no podemos utilizar medidas de maquillaje para que el gobierno se apunte un tanto, sino medidas que de verdad
influyan, no que suponga un medio efecto psicológico, que bueno, pienso, pero luego voy y en realidad no está tan barato como pensaba. O de verdad queremos ayudar a las familias, o si no, basta de apuntarnos tantos que no sirven para nada. Garnica, ¿había que haber dejado esto un poquito más tiempo o no? Ya tocaba quitarlo. No, vamos a ver, el problema con el aceite de oliva es que es un producto muy caro. Y en España es de consumo tradicional, pero es algo que es carísimo, primero porque tiene muchísima mano de obra, sobre todo en la recolección de la aceituna que se hace a mano, y luego, bueno, pues el tamaño del fruto, el aceite que se saca del fruto, realmente es un proceso complicado y es un aceite muy caro. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que en cuanto sube de precio, lo que ha dicho esta señora, que muchos consumidores se van a otras grasas. Ahora yo hablo como consumidor, yo me he ido a otras grasas, porque entre comprar para freír un aceite que te vale 10 euros al litro o uno como el aceite de girasol que te cuesta 1,40 que ahora está caro, porque hasta hace poco estaba en 80 céntimos. Pues mucha gente lo que está haciendo es reservar el aceite de oliva pues para las ensaladas, para tomar en crudo con la tostada, y para todo el resto, para freír y para cocinar en general, pues está usando otras grasas, ¿no? Entonces es un producto realmente muy exclusivo. O sea, tú vas a otros países y te venden el aceite, vamos, te ponen el aceite de oliva en una latita que vale 40 euros, y igual tiene dentro medio litro es casi como oro líquido, ¿no? Y entonces esto va a seguir siendo así, porque por muchos intentos que se ha hecho de mecanizar la recolección de la aceituna, no es posible, porque se daña el árbol. No es como, ya digo, como el girasol, como el cacahuete o como otras grasas vegetales, ¿no? Así que esto, y a mí me parece que esto de que suba el 2% o baje el IVA del aceite, pues también es relevante a la hora de fijar el precio. Y es lo que decía ella, que más que nada es el problema de tener que cambiar todas las webs, todos los etiquetados, por esta tontería, ¿no? Agustín. Pues yo yéndome un poco más allá del aceite de oliva y de los productos, y entrando directamente en este tipo de medidas que a veces uno no acaba de... Yo nunca he entendido muy bien esto cuando hay un problema con los precios de los alimentos. No, tocamos el IVA para arriba y para abajo, cuando evidentemente, como ha comentado la persona que estabas entrevistando, ¿no? Eso, digamos, el traslado a precio directo al consumidor es prácticamente ínfimo, no tiene una repercusión muy directa. Pero a mí lo que me parece es que la reflexión que deberíamos hacer, y me estaba acordando de un libro que recientemente, hace pocos meses o hace un año, o no mucho más, sacó a la venta Manuel Pimentel, que sabes que ahora tiene una empresa editorial, que se llama La venganza del campo. Yo recomiendo a todo el mundo que se lea ese libro. Es un libro muy interesante, porque es un libro que lo que refleja es que llevamos como sociedad, ya no digo como un gobierno u otro, llevamos como sociedad de espaldas al campo desde hace muchas décadas. Es decir, pensamos que los que vivimos en ciudades maravillosas como Madrid, donde hacemos muchas cosas, trabajamos con startups tecnológicas, hablamos de tecnología, etcétera, etcétera, y como vamos a los supermercados y están llenos de miles de productos, hay que recordar que en España, a diferencia de la mayoría de los países, quitando el arco mediterráneo, está lleno de supermercados. Es decir, hay que recordar que en la pandemia, por ejemplo, los supermercados españoles y toda la distribución española hizo que no faltara prácticamente ningún alimento y ningún producto en los lineales. Pero también hay que recordar que el campo está abandonado, digamos, por parte de la sociedad. Parece que vivimos de espaldas al campo, que es un poco también lo que refleja, es decir, desconocimiento. Por ejemplo, la gente no sabe cómo... Yo creo que la gente también, unas generaciones nuevas que se han acostumbrado a abrir el frigorífico y ahí hay cosas que se comen. Pero el proceso de que esas cosas crezcan, se planten, se desarrollen, se recolecten, etcétera, parece que no está dentro de la cabeza. Y yo creo que en el libro Pimentel plantea una serie, no lo voy a desarrollar aquí, pero una serie de cuestiones que él conoce bien, porque además es de Córdoba y además está muy en contacto con la realidad de los agricultores y los ganaderos, y esto es una cosa que solamente sale un conflicto cuando de repente, ¡pum!, ¿por qué sube el precio del IVA? Bueno, porque hay un problema de producción, hay un problema, es decir, el aceite de oliva se tiene que desarrollar una serie de condiciones, y cuando hay malas cosechas, sube. Margen económico, es decir, si hay escasez de producto, el producto se encarece automáticamente, da igual lo que haga el gobierno al respecto en ese sentido. Y sin embargo, parece que este tipo de cuestiones, es decir, estamos tan acostumbrados a tener a nuestro alcance alimentos de gran variedad, de gran calidad, etcétera, que no nos damos cuenta que detrás hay toda una estructura económica, toda una estructura social que las está pasando mal.
y que muchísima gente ya no quiere trabajar en el campo y que la gente que tenía tierras, etcétera, las está mal vendiendo. Ahí hay muchas cuestiones que, por ejemplo, me parece que afectan mucho más a este debate que el hecho de que el gobierno suba o baje el IVA. Oye, por cierto, por terminar este tema, hay que, ahora que va a empezar a echar a andar el nuevo gobierno comunitario, debe tener en cuenta lo que se aprobó, se decidió para ayudar a proteger a los agricultores, que fueron los primeros que alzaron la voz contra que esto de Europa no podía seguir así, que había que hacer algo. Sí, la Unión Europea tiene una política agraria común que, por desgracia, no funciona bien y perjudica seriamente a los agricultores españoles. Creo que el gobierno de España o los políticos en general deberían ejercer cierta presión sana para defender los intereses del campo, porque acabamos de comentar, efectivamente vivimos muy de espaldas al campo, es un sector que está muy desprotegido y no digo que haya que meter regulación por meterla, ya suficiente regulación tenemos, pero sí de algún modo proteger para no vivir de espaldas a un mercado tan importante, porque si no, como el otro día decía un agricultor, decía, vosotros en Madrid vivir de espaldas al campo que ya comeréis piedras. Sí, vamos a ver, la industria agroalimentaria es de las más importantes de España. Y por una parte eso está construido sobre la base de una agricultura tradicional, que es la que decía Agustín, que puede estar más o menos en crisis, con los productos tradicionales, como puede ser el aceite, el vino, el trigo, los cítricos, pero a eso se ha venido a sumar luego una potentísima agricultura intensiva, que son los cultivos bajo plástico de Almería, los cultivos de fresa de Huelva, la frambuesa de Badajoz, los productos derivados del pescado y del marisco en Galicia, y todo eso es nuevo y todo eso se ha creado en los últimos 40 o 50 años, y eso es lo que produce que la exportación agroalimentaria sea el segundo renglón más importante de la exportación española. Debe ser como 35 o 40 mil millones de euros lo que se exporta afuera, ¿no? Entonces todo eso hay que cuidarlo, todo eso hay que mimarlo, y efectivamente muchas veces las normativas de la Unión Europea en materia de agricultura, en materia, no sé, pues desde defensa del lobo frente a los ganaderos, o en la prohibición de productos fitosanitarios, que en cambio luego te entran con la fruta que viene de otros terceros países como Marruecos, o sea, ha sido muy restrictiva, constriñe mucho la agricultura de los países de Europa y sobre todo la de España, que es un gran exportador, porque ahí teníamos precios muy competitivos, ¿no? 8:32 minutos, vamos a publicidad, a la vuelta contamos lo último que está pasando en Oriente Próximo después de esos acontecimientos que se han ido sucediendo en las últimas horas. En Fundación Telefónica impulsamos la formación en competencias digitales de las personas mayores para potenciar su autonomía y conectarlas con las oportunidades de la era digital. Descubre Reconectados, nuestro programa gratuito de formación, porque la tecnología no tiene edad. Búscalo en fundaciontelefónica.com. En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. ¡Esa nevera está demasiado fría! Lavadora mejor en modo eco. Es el equipo ahorro. ¿Termostato regulado? ¡Listo! Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar. Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar? Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Buzz Motos. ¿Estás harto de que te suban la gasolina? Descubre las ventajas de las motos eléctricas con batería extraíble por tan solo 40 céntimos cada 100 kilómetros y con la libertad de moverte a donde quieras gracias a Buzz Motos. Infórmate en motoseléctricasbuzz.com o acércate a la calle Sor Ángela de la Cruz 31. Buzz Motos, la movilidad del mañana.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. Como Triumph, Chantel, Selmark, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Las 8:34 de la mañana, Tertulia Capital hoy con Agustín Baeza, con Gonzalo Garnica, con Carlos Arenas. Vamos a Oriente Próximo, donde comenzaba en las últimas horas ese ataque terrestre, esa incursión terrestre en el sur del Líbano por parte del ejército israelí, una operación terrestre limitada, localizada y selectiva, ha dicho, así la ha calificado las fuerzas de defensa israelíes. En las últimas horas, Hezbollah ha lanzado una docena de cohetes contra Israel. Estados Unidos, que se muestra dispuesto a apoyar el desmantelamiento de las posiciones de la milicia, y entre las últimas acciones, el anuncio de Canadá, que va a evacuar en los próximos días a 800 de sus ciudadanos en el Líbano. Pero a todo esto, cuando en un conflicto como este caso podría poner nerviosos a los inversores, hacer caer a las bolsas y subir el precio del petróleo caro, no vemos que sea así. No, no está siendo así porque ya está bastante descontado el riesgo geopolítico, están más pendientes de las bajadas de tipos, los mercados, están más pendientes de los estímulos monetarios y posiblemente fiscales que ha habido y que va a haber en China. Pero desde luego sí que es un riesgo muy importante porque no solo va a depender mucho de las elecciones que veamos en noviembre en Estados Unidos, sino de la posible escalada ya en la propia región con las posibles intervenciones de Irán o las ayudas que pueda haber desde China. Desde luego esto puede influir mucho en el precio de las materias primas y entonces eso ya sí que sería un problema más grave para los mercados. De momento parece que está descontado, pero veremos hasta dónde puede subir esta escalada. Arnica. Bueno, esto ya lo hemos visto otras veces. Lo que hace Israel es invadir el sur del Líbano y empujar a estos bandas terroristas de Hezbollah más allá del río Litani para impedirles que estén pegados a Israel cuando tiran sus cohetes, que los siguen tirando, ¿no? Y entonces esto no se arregla totalmente a base de incursiones aéreas. Al final hay que pisar el territorio y echarlos de ahí, ¿no? Y yo creo que lo que va a hacer Israel es lo que ha hecho otras veces, llevarlos 20 o 30 kilómetros hacia el norte, de manera que las bases de los cohetes, que son móviles, pues estén más lejos de Israel y dé tiempo a actuar al sistema anticohetes que se llama la cúpula de hierro, el sistema israelita, ¿no? A partir de ahí, ahora Israel invade el Líbano, pero es que el 8 de octubre, un día después de la matanza que hicieron los de Hamas, los de Hezbollah empezaron a tirar miles y miles y miles de cohetes contra el territorio israelita y drones y misiles de largo alcance que se lo proporcionan a los iraníes, que son los jefes de toda esta banda, ¿no? Con lo cual ahora no perdamos, creo yo, la perspectiva. Lo que está haciendo Israel es darle respuesta a una agresión previa que ha sufrido. Ellos lo han dicho además. Nosotros lo que queremos es que los 60.000 israelitas que vivían en el norte de Israel y que han tenido que desplazarse hacia el sur por culpa de estas agresiones puedan volver a sus casas. No quieren más que eso. Vamos, que no es poco, ¿no? Ahora harán lo necesario para hacerlo, porque lo han dicho muchas veces, no se trata de que nosotros perdamos o no una guerra, es que si perdemos la guerra desaparecemos como pueblo y como nación, ¿no? O sea, ni siquiera cuando en la Segunda Guerra Mundial fue derrotado el nazismo, desapareció Alemania. Fue dividida, pero ahí quedó Alemania y aquí ahora está Alemania como una gran potencia mundial. Si los judíos son derrotados, desaparecen como nación y seguramente como pueblo. Agustín. Pues yo reconozco que me cuesta hablar un poco de esto, porque aunque tengo, digamos, solo me puedo, no soy un experto en esta, digamos, en este conflicto, es un conflicto histórico, como digo yo, la historia se precipita diariamente ahí y el conjunto, decir, hay que hacer, cuando tú te pones a leer sobre esto y tienes que echar la vista atrás 200 años para ver cuáles fueron todos los acontecimientos, ¿no? Que de alguna manera
son los que nos han traído hasta esta situación. Por eso no tiene solución, es un conflicto sin solución, porque hoy estamos aquí, como dice Gonzalo, esto ahora en los próximos años parece que se estarán más tranquilos, ¿no? Empujarán a los grupos terroristas, pero volverán a renacer, porque es un conflicto que tiene una naturaleza tan compleja, porque tiene que ver con históricas disputas por territorio, históricas disputas. Una vez me contó una persona que en el fondo el principal conflicto que subyace a todo esto, por ejemplo, que lo que aparentemente tiene que ver son como una lucha entre religiones o culturas, etcétera, etcétera, más allá de los métodos que se utilicen, y sin embargo tiene que ver también con el hecho de que el territorio, por ejemplo, de Israel está asentado donde están los únicos acuíferos de la región, y sin embargo Israel también ha desarrollado las mejores técnicas, digamos, para hacer cultivos prácticamente en un desierto. Ahí subyace también variables y problemas económicos, y por supuesto está el gran tema que tiene que ver con la interpretación absolutamente demencial de postulados religiosos en muchos sitios. Entonces, claro, intentar llevar una visión a qué es lo que está pasando, qué puede pasar. Ni siquiera los expertos que llevan analizando esta cuestión saben realmente lo que se puede hacer, porque además todo esto son un conjunto de equilibrios a nivel internacional, ¿no? Es decir, qué está haciendo Naciones Unidas, cuáles son los grandes grupos, o sea, los grandes países, digamos, que tienen capacidad de influencia en el territorio, como puede ser Estados Unidos o Rusia en su momento, etcétera, etcétera, cómo están influyendo ahí. Es decir, hay un conjunto de factores tan complejo que tratar de saber cuál es el escenario que se va a quedar en los próximos meses o años, a mí particularmente me resulta, o sea, me siento absolutamente abrumado, incapacitado para decirlo. Lo que observamos desde nuestras tranquilas casas, que aquí hablamos antes del IVA y de ese tipo de problemas de sociedades opulentas, lo que observamos es el horror de víctimas inocentes, observamos el horror de gente que es violada y asesinada. Eso es lo que, digamos, te llega al alma. Pero desde una perspectiva de cómo puede afectar esto al conjunto de la comunidad internacional, yo francamente me siento incapacitado para saber. Pero fíjate, Agustín, perdona, Carlos, que por primera vez, yo no sé si ha sido en la historia, cuando Irán agrede a Israel y le tira encima no sé cuántos miles de misiles de crucero y de drones y de todo, las defensas aéreas de Arabia, de Egipto y de Jordania se ponen al servicio de Israel para neutralizar ese ataque, que vino a raíz del asesinato del líder de Hamas en la residencia oficial en la que estaba allí en Teherán, porque estos al final son todos unos mandados de Irán. O sea, el problema de Oriente Medio es complejísimo, pero ahora mismo es Irán, que tiene una serie de franquicias de ejércitos. En el Líbano es Hezbollah, en la Franja de Gaza es Hamas. Como en Cisjordania no tiene nada parecido, los palestinos de Cisjordania apenas se han movido. Están los rebeldes hutíes en el Yemen, que estos están además en guerra con Arabia Saudí. Sí, entonces ahora ya no es una cuestión de los árabes contra los judíos, porque ahora resulta que los judíos es muy complejo. Están con los jordanos, que son mayoritariamente árabes, con los egipcios y con los saudíes, contra el enemigo común que es Irán y Siria y partes de Irak. Y bueno, y luego está Qatar, que dice que ejerce de mediador, pero que los tiene ahí alojados a los de Hamas, ¿no? Entonces ahora mismo es sobre todo, yo creo que una guerra entre dos poderes que rivalizan por el liderazgo de ese mundo, que son Irán y Arabia Saudí, con sus respectivos aliados, y en medio Israel, ¿no? Carlos, te doy la palabra ahora, pero tengo que poner dos consejos para que me cuentes, después de esos consejos que vamos a escuchar, si va a haber impuestazo hoy en Francia o no. Ahora me lo cuentas, un segundo. Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Solar. Vamos a instalar esas placas. Ahorraremos hasta un 70% en la factura. Arnés. Guardas. Placa. Crema solar. ¿Cómo? Bueno, hay que cuidarse. Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética. Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Venga, casi a modo de titular ya, que estamos terminando, nos queda muy poquito tiempo. Francia, hoy el primer ministro francés, Michel Barnier, va a presentar ante la Asamblea Nacional Francesa su paquete de medidas económicas y fiscales con un problema y un objetivo: reducir el déficit. Déficit que podría cerrar este año por encima del 6%, deuda pública en Francia 112% del PIB. Habrá impuestazo a las grandes empresas, es la receta que se les ha ocurrido para reducir ese déficit que tiene tan preocupados a todo el mundo, y lo escuchamos la semana pasada con el gobernador del Banco de Francia, Villeroy. Sí, ya vimos problemas parecidos en Reino Unido. Cómo los mercados se revuelven cuando no se puede controlar el déficit. Este país vecino, Francia, tiene un problema estructural muy grande con el tema de la deuda y con el tema del déficit. Y desde luego la receta que se les ha ocurrido no es nada novedoso. Ya lo hicieron en su momento y quizá todos nos acordamos de Gerard Depardieu o de otras grandes fortunas que se marcharon. En España hemos visto que cuanto más suben esos impuestos, menos se recauda, o al menos proporcionalmente menos se recauda. Entonces, la solución no pasa por gravar más a los que más tienen, porque al final haces la economía menos capital intensiva y al final acabas perjudicando al que menos tiene. Hay que buscar otras recetas porque ya se ve que esas no funcionan. Anica. Pues a mí se me ocurriría, por ejemplo, que procederan a privatizar todos los mamotretos que todavía están en manos del sector público francés. Desde France Telecom, Air France, Gaz de France, Electricité de France. Es que es el estado más grande del mundo. Todo esto que se empezó a privatizar hace 30 años en España, el proceso que lo inició Felipe González y lo culminó José María Aznar, y que puso en el mercado, y además ahora son empresas mucho más competitivas, pues eso, las telefónicas, las petroleras, las eléctricas, todo eso en Francia sigue siendo público. Y si lo privatizan, bueno, pues también sacarán un dinero que podrá mitigar la deuda y el déficit, me imagino, claro. Agustín, termino contigo, venga. Bueno, hay que recordar que la Comisión Europea hace ya algunos meses inició ese procedimiento que es como un aviso a 7, no me acuerdo cuánto fueran, 7 o 8 países que decían: oigan, ustedes tienen un déficit excesivo, tienen que empezar a tomar medidas antes de que tomemos nosotros medidas de otro tipo. Entre ellos estaba España también, claro. Aquí no se habla de esto, pero bueno, en Francia hay que recordar también que el ejecutivo francés que sale no es precisamente un ejecutivo de centro-izquierda, al contrario, es un ejecutivo de centro-derecha, y hasta donde yo he leído, que no conozco, hay que esperar la propuesta en concreto, que significa, yo creo que lo que anuncia no solamente es un impuesto a grandes empresas que facturen más de 1.000 millones de euros, no estamos hablando de y además es como una tasa específica para esas empresas que facturan mucho, pero está combinada con una reducción sustancial del gasto público. Así al menos lo ha anunciado. Hay que ver exactamente a qué se refiere con reducción sustancial del gasto público. Pero bueno, si las dos cuestiones a veces, si tú quieres hacer un programa de reducción serio, pues claro, necesitas reducir gastos y incrementar ingresos, porque hay que recordar que efectivamente, aunque Gonzalo dice que podrían privatizar, bueno, el Estado francés es el Estado francés. No estamos hablando de pura bicoca y es el Estado por antonomasia, lo habéis dicho vosotros. Y por tanto es muy difícil que la cultura política en Francia, vamos a privatizar esto, no sé. Si ocurre eso algún día es porque habremos asistido a la Segunda Revolución Francesa. Me tengo que ir, que vienen llamando a la puerta a las bolsas europeas, que van a abrir en 12 minutos el mes de octubre, el último trimestre del año, de momento dándole la espalda a ese aumento de la tensión en Oriente Próximo. Gonzalo Gárnica, Carlos Salenas, Agustín Baeza, un placer haberos tenido aquí a los tres. Cuidado. Gracias, un abrazo a todos. Un abrazo.
Mapfre patrocina la información del tiempo. Se espera el paso de frentes atlánticos que afectarán a la península y Baleares, con cielos nubosos y precipitaciones en Galicia, extendiéndose al área cantábrica, el norte de Castilla y León, el Alto Ebro y el norte del sistema ibérico. Las lluvias serán más abundantes en Asturias y Galicia, donde podrían ser localmente fuertes, persistentes y acompañadas de tormentas ocasionales. Las precipitaciones también podrían alcanzar otras áreas de la meseta norte, el medio Ebro y los Pirineos de forma más débil y dispersa. Es probable que se formen bancos de niebla en el medio bajo Ebro, los interiores de Cataluña y del sureste Baleares, y especialmente en el noreste, donde podrían ser persistentes en el oeste de Galicia. Podría haber presencia de calima ligera en el tercio sur y la zona del Alborán. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Intereconomía, 30 años de información económica, 30 años contigo. Inversión y finanzas en tus manos. 8:51 minutos de la mañana, a lo menos en Canarias, nos preparamos para la apertura de las bolsas europeas, que vienen mirando a Oriente Próximo, que vienen mirando al dato de IPC en la zona euro que se publica a las 11 de la mañana. De momento, con esas claves sobre la mesa, vamos a buscar protagonistas. Futuro del IBEX 35, Ángeles Lozano, ¿cómo viene? Buenos días de nuevo. Muy buenos días. Con una subida muy suave del 0,12%, la cautela va a marcar el inicio de este último trimestre del ejercicio en los mercados. La escalada bélica en Oriente Medio ha entrado en una nueva dimensión y eso obliga a multiplicar las alertas y a estar muy pendientes del precio del petróleo. Contamos con el último mensaje lanzado por el presidente de la FED, Jerome Powell. Decía ayer que no va a tener prisa en acometer nuevas rebajas agresivas de tipos porque tiene una creciente confianza en la resistencia de la economía estadounidense. Como has comentado, tenemos la inflación adelantada en la eurozona. En España, el Tesoro Público sale a los mercados con una nueva subasta de letras a 6 y 12 meses. Conoceremos además el PMI manufacturero de Alemania e Italia. En el terreno empresarial, el Sabadell abona un dividendo a cuenta en efectivo de 8 céntimos por acción, y en Estados Unidos vamos a conocer el PMI manufacturero y el gasto en construcción. La prima de riesgo está en 80 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 2,91. Futuros europeos, Paloma, ¿cómo vienen? Vienen también con avances del 0,36%, subiendo el futuro del DAX Etra de Frankfurt. El único que está en rojo hasta ahora es el de la bolsa parisina, recorte del 0,07 para el CAC 40, futuro de Londres subiendo un 0,15, un 0,30, el del Eurostock 50. En cuanto a compañías protagonistas en la jornada de hoy, el día aparentemente va a ser bastante tranquilo. Es noticia en el día de hoy Covestro, porque según el Wall Street Journal, Abu Dhabi National Oil Company anunciará esta semana un acuerdo para comprarla por más de 13.000 millones de dólares. Muy pendientes de la automoción, porque las ventas de coches nuevos en Francia han caído casi un 20% y lo peor se lo llevaba Stellantis, que ha bajado esas ventas de coches nuevos un 43,5%. Y estaremos también atentos a cómo se toma el mercado que Crédit Agricole anunciara el lanzamiento de un programa de recompra y también la bajada de precio objetivo
por parte de Bernstein para la firma de lujo Kering. Venimos de una madrugada con subida en el Nikkei de Tokio del 2%, con las bolsas chinas y el Hansen de Hong Kong cerrados por festivo. Futuros americanos recortando tímidamente ahora mismo un 0,05%. Euro-dólar en 1,11, 32 unidades, cayendo ligeramente 3 centésimas el euro frente al dólar. Y el petróleo, que también da la espalda y no parece muy preocupado por el aumento de la tensión en Oriente Próximo. De hecho, están cayendo los futuros del Brent y del West Texas un 0,1%. Juan Esteve, director del Departamento de Estudios de Zona Value. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Te sorprende que el petróleo de la espalda y las bolsas parece que también a lo que está pasando en Oriente Próximo? La verdad es que como mínimo es curioso, porque al final aquí lo que deberíamos de acontecer es a una subida de los precios del petróleo, viendo la zona geográfica en la que hay estas tensiones. Por lo tanto, sí que es bastante curioso que hagamos ese descenso. Si no una estabilización, ver ese descenso ya resulta bastante curioso. Pero yo creo que también no debemos acostumbrarnos a esta situación. En cualquier momento puede haber un repunte en los precios y que nos pueda pillar de sorpresa si nos acostumbramos a estas bajadas paulatinas. Pendientes del dato de inflación hoy en Europa, ese adelantado el mes de septiembre que vamos a conocer la zona euro, ¿más presión le puede meter al Banco Central Europeo para que lleve a cabo una bajada de tipos en octubre? Yo creo que esa bajada de tipos en octubre podríamos darla, si no como descontada, como muy probable. Y esa bajada, esos datos del IPC adelantado, que ya se espera que estén por debajo del 2%, sería un catalizador importante para ver esa nueva bajada de tipos. Yo creo que también debemos de esperar un poco a la comparecencia de Guindos a ver si nos da alguna pista, que puede ser que nos dé nos vislumbre un poco cuál puede ser la política monetaria que hará a final de año, pero yo creo firmemente que podremos contar con una bajada de tipos de aquí a final de año. Es más fácil que la veamos en Europa que en Estados Unidos, después de escuchar ayer a Powell, que enfrió un poquito las expectativas, echó un poquito de agua al vino. Sí, yo creo que sí. Yo creo que ahora mismo podemos adelantarnos aquí en Europa a Estados Unidos. En Estados Unidos son bastante más conservadores y tiene sentido también, porque les ha costado bastante más ir bajando la inflación que aquí en Europa. Y en cuanto a compañías, sector automóvil, ayer castigo importantísimo en bolsa para cerrar el trimestre y de nuevo nos despertamos con un mal dato de matriculaciones en Francia. ¿Qué está pasando y qué puede estar por venir con el sector automovilístico europeo? El sector automovilístico europeo creo que lo tiene francamente crudo, viendo cómo el sector automovilístico chino se ha comido el mercado y se lo va a comer muchísimo más. Yo creo que el sector automovilístico europeo se ha quedado bastante rezagado en cuanto a los otros sectores y creo que vamos a tener bastante problemas con ellos. Por cierto, hablando de sectores y por terminar, Juan, si baja los tipos en Europa, ¿en qué sectores hay que estar invertido? Yo creo que los sectores en los que deberíamos estar invertidos quizás son los sectores tecnológicos, los sectores ligados a la construcción y el sector turismo. Yo creo que son tres sectores que se van a beneficiar bastante de esas bajadas de tipos de interés, primeramente por sus deudas en las compañías y luego porque incrementa también la compra de viviendas, incrementa el gasto de las personas físicas en cuanto a viajes, restauración, compras, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que todos esos sectores son los que se van a ver beneficiados, así como habrá otros sectores que se verán también menospreciados, como puede ser quizá el sector bancario. Juan Esteve, Zona Value, gracias por el análisis. Vamos a ver cómo arrancan el trimestre las bolsas europeas. Buen día, buen negocio, gracias. Buenos días. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Intereconomía. 30 años contigo. ¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio? Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros. ¿Y si entre 2021 y 2023 has adquirido? Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.